La verdad es que no hay cosa más fascinante que la sabiduría popular. La sabiduría popular dice y asegura muchas veces que en la Biblia está escrito que la hoja del árbol no se mueve sin la voluntad de Dios. Y ciertamente no está escrito en la Biblia, está escrito en el Quijote. Pero fíjese nada más, esto ata que todo lo que pasa depende de la voluntad de Dios. Pero luego hay otras personas que aseguran también que en la Biblia está escrito, ayúdate que yo te ayudaré. Y entonces dices, ah caray, pues como que no casa la primera con la segunda. Y lo más interesante es que ninguna de las dos está escrita en la Biblia. Porque una de las cosas que tenemos que considerar, amados, es que Dios no necesita ayuda. Dios necesita obediencia. Amados, muy buenos días. Esto está rudo. Dios no necesita ayuda. Dios necesita obediencia. Jesús lo dijo, los que me aman, me obedecen. Tan tan. No hubo de otra. Pero hay personas que navegan por la vida diciendo, ayúdate, que yo te ayudaré. Y entonces están abogando por su propia inteligencia. Pero como estamos viendo esta semana en el Proverbio 3, en el versículo 7, dice, no seas sabio en tu propio entendimiento. Y en esta otra versión que me encantó, que dice, no te dejes asombrar por tu propia sabiduría. Dices, wow. Aquellos que piensan que Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré, no, que no están haciendo otra cosa más que salirse con la suya y hacer las cosas a su modo, se están dejando asombrar por su propia sabiduría y se están dejando, ahora sí que se están mareando con aquello que creen que pueden hacer y que lo pueden hacer mejor que Dios. Y yo sé que está mal que lo diga cuando hablo en tercera persona porque realmente me debería incluir, pero le puedo asegurar que estoy en un proceso, amados, en donde estoy haciendo un verdadero ejercicio día a día. No me sale todo el tiempo, en donde estoy dejando de pensar que yo sé y que yo puedo hacer las cosas. Y me estoy encontrando en el día a día, amados, con ese Dios que escucha, con ese Dios que responde y con ese Dios que participa activamente en mi vida. Por eso la Biblia dice que tenemos que hacer de Jesús nuestro Señor y nuestro Salvador. Quiere decir, el que nos gobierna y el que nos rescata. Y muchas veces ustedes y yo, amados, solamente estamos buscando a alguien que nos rescata, pero no estamos buscando a alguien que nos gobierne. Pero en el gobierno de Dios viene la famosa sabiduría y viene ahora sí que aquella inteligencia a prueba de errores, amados. Y yo creo que eso es algo que todos deberíamos de aspirar a vivir una vida a prueba de errores. Pero ahí es en donde tenemos que separar esto y dejar de pensar que podemos ayudarle a Dios. Dios nos va a usar, sí. Dios nos va a hacer parte de su obra, sí. Pero Dios no necesita que le ayudemos. Dios necesita que cumplamos con sus instrucciones. Mire, yo me acuerdo mucho cuando cuando Jesús estaba a punto de ser entregado para ser crucificado y les daba instrucciones a sus discípulos y les decía, vayan a aquel lugar y va a haber una persona así y díganle esto y les va a responder esto. Y entonces, cuando yo me pongo a pensar en esta situación, yo digo, no hombre, este vato está loco. O sea, ¿cómo voy a ir a hablarles a desconocidos y a decirles que vengo a ocupar su casa para tener una cena y qué sé yo? ¿Cómo voy a venir a decirle que me vas a prestar tu burro? ¿Mm? Pero, o sea, ellos pudieron haber pensado, pues mira, yo aquí traigo un dinerito y podemos rentar un lugar para tener la cena, o podemos rentar un burro, o podemos, es más, mejor que un burro, un caballo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es para nuestro Señor. Y entonces creer que le pudieron ayudar y decir, cuando dices, no, es que Jesús no necesita ayuda.
necesita obediencia. Y eso es algo que pasamos por alto todo el tiempo, amados. Eso es algo que todo el tiempo se nos va, que lo único que tenemos que hacer es obedecer. Mire, a mí me llama mucho la atención cuando veo la vida de Samuel y Dios le habla, ¿no? Y Samuel automáticamente, él no reconoció a Dios porque no había tenido contacto con Dios, pero él tenía contacto con la autoridad. Entonces, cuando viene una voz y le llama, él se levanta sin dudarlo y corre a su autoridad, que en ese entonces era el sacerdote Elí. Y entonces, pues ya, pues no era, y se regresa. Y cuando Elí entiende lo que está pasando, Elí le da una instrucción a Samuel y le dice: cuando oigas la voz, dile: habla, Señor, que tu siervo te escucha. Y una de las cosas es que Dios bendijo a Samuel de gran manera, porque si algo había en la vida de Samuel era obediencia. Él sabía que todo lo que Dios le dijera lo iba a hacer. El otro día estaba platicando con mi pastor y me decía: ¿nunca te has puesto a pensar que David el rey era un hombre lleno de defectos y un hombre lleno de broncas? Y aún así Dios lo llamaba un hombre conforme a mi corazón. Y le dije: sí. Y me dijo: ¿sabes por qué? Y le dije: ¿por qué? Me dijo: porque Dios tenía muy claro que lo que Dios le pidiera o lo que Dios le dijera a David, eso iba a suceder, porque había un corazón obediente. Y entonces me quedé pensando y dije: wow. Y el problema, amados, es que el día de hoy usted y yo tenemos la idea de que podemos opinar y que podemos ser más inteligentes que Dios, y todavía nos damos el taco de pensar que lo podemos ayudar, cuando Dios todo lo que necesita es personas que se levanten como Samuel y que digan: habla, Señor, que tu siervo te escucha. Se lo dejo de tarea, nos vemos el día de mañana. No deje de escribirme y decirme qué opina de esto. Que Dios la bendiga.